Previamente estuvimos observando los diferentes componentes que integran a la historia clínica. Recordemos que en este caso estaremos utilizando como HC como la abreviatura correspondiente para historia clínica. Anteriormente se comentó que la historia clínica es un documento de tipo clínico legal. Clínico en el sentido de que es un documento que guardamos para poder darle seguimiento a una persona o a un paciente. Y legal debido que ante alguna inconformidad por parte de otro profesional o incluso de algún familiar del paciente, ese es el documento que es uno de los documentos que será revisado en las investigaciones que se lleven a cabo. Por lo tanto, es muy importante tener presente la dualidad de la documentación que vamos a utilizar. Es importante recordar que debido a que es un documento clínico, tenemos que utilizar la terminología y los componentes que integran a la mayoría de los documentos clínicos. Y por otro lado, tenemos que tener los cuidados y seguir lo establecido por la norma oficial mexicana, la del expediente clínico, para estar apegados a la legalidad administrativa de dicha norma. En esta clase observaremos la primera parte de los componentes de la historia clínica. En esta imagen podemos observar cada uno de los pasos que se debe de seguir y que se irán conformando por un lado la historia clínica y también el expediente clínico. En esta clase iniciaremos con la anamnesis, recordando que la anamnesis se refiere justamente a esa entrevista que va a existir entre el clínico y el paciente, así como recordar que es una interacción donde se establece la relación clínico-paciente. Debemos tener presente que la anamnesis se refiere a un interrogatorio. Este interrogatorio es guiado y debemos optimizar el tiempo y la información que obtenemos. No se trata de simplemente obtener información de manera general, sino más bien se trata de obtener aquella información que nos ayude a acercarnos a un diagnóstico o información con la que nosotros ayudemos a que otros profesionales se acerquen al diagnóstico. Es importante recordar que el objetivo principal de la historia clínica y del expediente es que esta anamnesis no se tenga que estar realizando en todo momento. Es decir, una persona, ya sea el médico, uno de los médicos, un médico especialista u otro profesional de la salud, debe recabar esta información, integrarla en el expediente correspondiente para que si en algún momento se interconsulta a otro servicio o se hace un manejo conjunto entre diferentes profesionales, cada uno de los profesionales pueda obtener la información necesaria observando el expediente sin tener que nuevamente seguir todos los pasos de interrogatorio con el paciente, debido a que, sobre todo en el ámbito público, debemos optimizar tiempo y recursos. Debido a esto, la anamnesis es uno de los componentes, o incluso es el componente más importante, porque de hecho es el que va a guiar los diferentes componentes que le siguen. E incluso se puede decir que influye en que aporta tres cuartas partes del diagnóstico, es decir, un 75%. Esto solo para dar a entender que la anamnesis corresponde a una parte muy importante y que la mayor parte del diagnóstico y del seguimiento de un paciente está determinado justamente en esta entrevista, en este interrogatorio. Debido a que es un proceso muy importante, es necesario tener algunos aspectos claves en mente. Primeramente debemos tener en cuenta que para obtener información adecuada, el ambiente en el que se debe desarrollar esta interacción debe ser un ambiente conformado por la confianza y por el respeto. Y en este punto debemos tener mucho cuidado debido a que, ya que es la primera impresión, muchas veces esta confianza y este respeto se puede ver alterado por cómo nos presentemos nosotros. En este punto es muy importante que nosotros cuidemos de alguna manera la imagen que presentamos, ya que seguramente ya se habrán dado cuenta en alguna clínica o en alguna práctica profesional, muchas veces los pacientes ya tienen estereotipos de los profesionales de la salud y en ese caso hay cosas que hacen sentir mucho más cómodo a un paciente. Y ante todo, incluso si no nos queremos apegar a los estereotipos establecidos, ante todo debemos de tener una imagen pulcra, una imagen muy acorde a nuestro nivel profesional, al igual que nuestro vocabulario.
En este punto quiero mencionar que aunque nuestra función es en muchas ocasiones utilizar un vocabulario para que el paciente o el usuario nos comprenda, tampoco debemos irnos al extremo de ya en todo momento no utilizar nuestro vocabulario, porque eso es un vicio o es una mala costumbre que después va a hacer que cuando interactuemos con otros profesionales, es decir, cuando tengamos un interrogatorio o una interacción clínico con clínico, es decir, nosotros con otro profesional de la salud, podemos hablar de una manera inadecuada. Además de que también a veces es un error hablar de manera tan sencilla con el paciente porque piensa que no tenemos la formación o que no sabemos el vocabulario que es propio de los profesionales de la salud. Por lo tanto, el primer punto muy importante y que debemos garantizar en esta interacción con el paciente es el de establecer confianza y respeto. Y esa confianza y ese respeto, la verdad, nos lo vamos a ganar o lo vamos a adquirir de acuerdo a la imagen que presentemos. Es nuestra primera impresión y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para demostrarle al paciente que está enfrente de un profesional. Es muy importante no cometer otro error que es debido a que somos profesionales, tener un trato nada amable con el paciente. A pesar de que el hecho de que nosotros seamos los profesionales, también nos obliga a que nosotros seamos las personas que tengamos que establecer esa amabilidad y ese trato adecuado. No existe una formación o una preparación para el paciente. En cambio, para nosotros existe una decisión consensuada o que debería ser muy bien pensada y existe una formación. Con esto quiero decir que nosotros decidimos ser profesionales de la salud. Nadie decide ser paciente, es una situación que nadie elige, pero ser profesionales de la salud sí es una decisión que nosotros tomamos. Además de que nosotros lo decidimos utilizando nuestro libre albedrío, además nosotros nos estamos formando. Por lo tanto, en esta interacción, la persona que debe tener una actitud activa, de amabilidad y guiar el interrogatorio, tenemos que ser nosotros. Y esto está muy relacionado con dirigir la entrevista. Existe una parte de la anamnesis que es la tribuna libre. Cuando no sabemos qué preguntas utilizar, la primera herramienta que tenemos es que cuando interactuamos con el paciente le demos tribuna libre. Esto quiere decir que utilicemos una pregunta y dejemos que el paciente hable. Muchas veces él ya sabe por qué va con nosotros y nos lo dice. En ese caso, dejamos que él hable en el inicio. Obviamente nos tenemos que presentar, pero en cuanto a la información que necesitamos, dejaremos que él nos dé las pautas que van a guiar la entrevista y después de eso tenemos que dirigir la entrevista. No se trata de un monólogo. Esto significa que no solo el paciente debe estar hablando, porque tal vez en la práctica privada esto no se vea tan mal por el hecho de que si incluso nos tomamos más tiempo, muchas veces se va a ver reflejado en nuestros honorarios. Pero en la práctica pública lo que más nos limita es el tiempo, entonces no podemos darnos el lujo de dejar que el paciente controle la entrevista y que él empiece a decir toda la información. Además, toda la información que nos pueda comentar no siempre nos va a servir. Entonces, no optimizamos el tiempo y por otro lado, incluso podemos obtener información que en vez de ayudarnos nos confunde un poco más. Por lo tanto, no se trata de que hable solo el paciente y por otro lado, no se trata solo de que hablemos nosotros. Debe ser una interacción, debe ser un diálogo más que un monólogo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Vuelvo a repetir, la decisión y la formación la tenemos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para controlar ese interrogatorio o esa entrevista. Una parte muy importante es saber escuchar. Debemos de ser amables y muy asertivos al momento de guiar este interrogatorio. Estoy utilizando la palabra interrogatorio en el sentido de que van a haber preguntas, no en el sentido de que vamos a estar incomodando o intimidando al paciente con nuestras preguntas. Más bien lo digo en el sentido de que vamos a estar preguntando y por lo tanto tenemos que saber escuchar. Esto porque lo que nos diga el paciente nos va a guiar a si tenemos que hacer un sondeo. Recordemos que de manera general, en cuanto al recabado de información, tenemos preguntas de tipo abierto y preguntas cerradas. En esta anamnesis nos vamos a basar en preguntas abiertas y si la información la consideramos incompleta, podemos, digamos que, utilizar el tercer tipo de preguntas que se refiere al sondeo. Repito, tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas y tenemos el sondeo.
vamos a utilizar mayormente preguntas abiertas y en algún momento que consideremos que la información está completa, tenemos que hacer un sondeo y eso corresponde a saber preguntar. Tenemos que saber cómo se formulan las preguntas e incluso tenemos que tener la habilidad y el conocimiento de cómo hacer la pregunta y incluso cómo pronunciarla. Lo importante es que el paciente entienda qué queremos, qué le estamos preguntando y eso es algo que debemos tener muy presente. No es tan fácil. En la práctica, si en algún momento lo hacemos, nos podremos dar cuenta de que no siempre es tan fácil poder formular una pregunta debido a la formación del paciente. Él tiene su propio argot, su propio léxico y a veces nuestro vocabulario choca y tenemos que tener esa habilidad de transformar o traducir nuestro vocabulario sin llegar a caer en utilizar un vocabulario demasiado sencillo que pueda hacer que perdamos nuestra credibilidad como profesionales. Esa línea debemos tener cuidado de no cruzarla. Entonces tenemos que utilizar un lenguaje claro, pero repito, siempre manteniendo una actitud activa donde nosotros guiemos la entrevista. Tenemos que utilizar un lenguaje claro, pero esto no significa en ningún momento utilizar un lenguaje vulgar. Si ya utilizamos nuestro vocabulario y el paciente no lo comprende porque seguramente es ajeno al área de la salud, es personal lego, en ese caso podemos utilizar sinónimos o tratar de explicarle a qué nos referimos teniendo el cuidado de no utilizar el lenguaje vulgar. A veces, estando enfrente del paciente, muchas veces tenemos esa intención de querer utilizar lenguaje muy sencillo o lenguaje muy coloquial para tratar de que nos entienda, pero eso es un arma de doble filo porque muchas veces podemos dar a entender de que no somos profesionales o vuelvo a repetir, los pacientes tienen un estereotipo de nosotros y el hecho de que escuchen en la entrevista, en un ambiente profesional que utilizamos esas palabras, lejos de, tal vez sí nos entienda, pero también vamos a afectar a nuestra imagen pública y eso no es tan adecuado. Respecto a lo que estemos escuchando, tenemos que utilizar la información necesaria. Recordemos que vamos a escuchar mucho, vamos a saber escuchar y va a haber mucha información durante esta entrevista. Sin embargo, solo vamos a escoger y recoger la información necesaria. Aquella información que de manera breve y rápida pueda revisar otro profesional de la salud y enterarse de la situación del paciente. Además de que nosotros, cuando revisemos el expediente de dicho paciente, podremos recordar que hemos trabajado con él. Eso es lo importante. Entonces solo hay que poner la información necesaria. Además de estar muy pendiente de lo que el paciente diga, tenemos que cuidar el lenguaje corporal. Y aunque aquí el punto lo menciona respecto al paciente, o podríamos pensar que se refiere respecto al paciente, realmente el lenguaje corporal es para ambos. Tenemos que estar muy pendientes de los signos que pueda presentar el paciente. Y en este punto es importante que recordemos lo que vimos anteriormente. Tenemos que durante la anamnesis el paciente nos va a hablar de síntomas, es decir, el paciente va a referir, va a mencionar muchas cosas y esos son los síntomas. Pero con la formación que tenemos, nosotros vamos a desarrollar tenemos que desarrollar la habilidad del ojo clínico y tenemos que aprender a encontrar, a buscar y encontrar signos debido a que no necesitamos lo que nos diga el paciente. Tal vez el paciente en algún momento, no sé, por nerviosismo o porque se le olvidó, omite información, pero nosotros tenemos que estar pendientes tanto del lenguaje corporal como de aquellos signos que podría presentar la persona y valorar si nos sirven para lo que estamos investigando en ese momento. Además, es importante que nosotros cuidemos nuestro lenguaje corporal, tanto el lenguaje que no es corporal como ambos. Tenemos que revisar los dos. El paciente va a decir muchas cosas y tenemos que estar pendientes de eso. Y también va a haber cosas que no va a decir, pero van a haber signos en su cuerpo y va a haber un lenguaje corporal que va a tener. Entonces tenemos que interpretarlo, sobre todo cuando cuando el paciente que estamos revisando esté acompañado. Muchas veces, debido a la presencia de otra persona, el interrogatorio se ve afectado. Y entonces tenemos que estar presentes del lenguaje no corporal, pero también muy presentes del lenguaje corporal y tener presente que así como nosotros estamos evaluando el paciente, muchas veces los familiares, el familiar o incluso el paciente y el familiar ambos van a estar evaluando la manera en la que nosotros nos expresamos, la manera en que nos comunicamos e incluso nuestra postura. Entonces, ante todo, nuestra actitud de profesionales.
Respecto al interrogatorio, es importante tener en cuenta que existen varias partes. Tendremos que existe un momento de identificación, un momento para revisar el motivo de consulta, un momento para revisar la enfermedad actual y después de revisar estos tres, nosotros guiar la revisión y hacer una revisión por sistemas. Obviamente no tienen que ser todos los sistemas, tendremos que tener la habilidad de identificar qué sistemas están en juego y dedicarnos a esos sistemas. Además, tendremos que revisar qué antecedentes personales tiene el paciente y también los antecedentes familiares. Todo esto nos irá guiando para en algún momento establecer el diagnóstico o establecer aquellos instrumentos que podemos utilizar, tanto de exploración como estudios de laboratorio e incluso estudios de imagen. Iniciando con el primer punto, que es el de la identificación, aquí tenemos que hacer dos cosas. En cuanto a la clínica, tenemos que hacer las preguntas pertinentes para realizar la identificación del paciente y en cuanto a lo legal, tenemos que empezar a llenar la ficha de identificación. La historia clínica en su primer apartado, en la parte principal, en el inicio, lo que busca es obtener los datos de identificación. Entonces, en este caso, tenemos que analizar esta información porque nos va a ayudar a comprender mucho mejor a la persona y por otro lado tenemos que irlo registrando porque son los datos legales que tenemos que ir anotando en el documento médico legal que es la historia clínica. Entonces debemos apuntar estos puntos. Estos puntos son guías, no necesariamente tienen que estar todos los puntos e incluso nosotros podemos agregar puntos que consideremos importantes, ya sea para nuestro ejercicio profesional o ya sea para el paciente que estamos revisando en este momento. Idealmente hay que mencionar al menos la fecha y es muy buena idea mencionar incluso la hora. Es importante poner el nombre completo del paciente. Y aquí la sugerencia es incluso utilizar una identificación, no tanto para evidenciar al paciente, sino más bien para garantizar que se escribe de la manera correcta. Porque, sobre todo en la práctica pública, a veces no coincide el nombre del laboratorio con el nombre del expediente, con el nombre del carnet. Tal vez en el ámbito privado esto no nos afecte tanto, porque si pusimos una Z en vez de una S o algo así, muchas veces solo va a ser una pequeña confusión, pero en el ámbito público, y si vamos a ejercer en el ámbito público, esto es muy importante, porque si los laboratorios, y tal vez no en la práctica profesional, o sea, tal vez no a la hora de atender al paciente, pero cuando vienen las irregularidades legales es donde esto se vuelve un gran problema, porque legalmente una variación en una letra indica que estamos hablando de otra persona. Esto quiere decir que si tenemos el expediente con un nombre, y luego utilizamos laboratorios, pero cambia una letra, existe la posibilidad o la duda de decir que estamos hablando de pacientes muy diferentes. En ese caso, tenemos que hacer hincapié en que el nombre completo debe estar muy bien escrito y debe estar completo. Si tiene dos nombres, un solo nombre, tres nombres, si tiene dos apellidos, si tiene un solo apellido, no debemos de suponerlo, debemos de anotar bien y debemos corroborar que ese sea el nombre de la persona. Por lo tanto, el documento de identidad podríamos utilizar una identificación oficial que podría ser la credencial. En el caso de extranjeros podría ser el pasaporte o su identificación de naturalización o de que ya son residentes de nuestro país. Podríamos utilizar en algún momento, sobre todo con los menores de edad, licencias de conducir o licencias de la escuela, teniendo mucho cuidado de que de preferencia vamos a tratar de utilizar documentos que sean legales, con los que en algún... Esta cuestión, no es, vuelvo a repetir, no corresponde tanto a la clínica, corresponde más a la legalidad, porque recordemos que el hecho de que seamos profesionales de la salud nos pone en riesgo de en algún momento estar bajo responsabilidad médica. Repito, que el término sea responsabilidad médica no significa que el odontólogo, el nutriólogo, el rehabilitador o otros profesionales de la salud no puedan enfrentarse a este problema legal. Por lo tanto, vamos a corroborar los datos con un documento de identidad. Es muy importante establecer la edad del paciente y muchas veces se nos hace más cómodo preguntarle al paciente o al familiar cuál es la edad. Sin embargo, los protocolos de calidad, las guías de calidad establecen que esa edad la debemos obtener nosotros, no a través de preguntarle, sino más bien de revisar su fecha de nacimiento a través del documento de identidad. Es muy importante que nosotros, y si vamos a preguntar algo, podríamos preguntar la fecha de nacimiento y en base a la fecha de nacimiento establecer muy bien la edad, debido a que muchas veces hay confusión
incluso entre padres o el mismo paciente de cuál es su verdadera edad, porque a veces no lo toman en cuenta. Es importante apuntar el género y aquí viene un detalle importante. Recordemos que utilizamos la palabra sexo para hablar de la cuestión biológica del cuerpo y utilizamos la palabra género para hablar de la cuestión mental del cuerpo. Esto quiere decir, o seguramente han escuchado el debate que existe entre personas muy biologicistas y personas muy sociales. En este sentido, por ejemplo, las personas que se apoyan mucho en la biología, dicen que solo existen dos sexos, el masculino y el femenino. Pero cuando hablamos de género, realmente es aquí donde empieza lo complejo. O sea, puede ser biológicamente el cuerpo de uno de los dos sexos, pero esta persona identificarse con otro grupo. Esta es una cuestión delicada y tendremos que aprenderlo a manejar pues en la consulta. De manera general, muchas veces se pide el sexo, eso es lo importante, pero sobre todo si estamos en el ambiente privado, podemos darle, digamos que un poquito de significado al género. Solo para recordar qué significa cada palabra, en el ámbito público se apunta el sexo y en el ámbito particular o privado nosotros podríamos darle un poquito más de oportunidad a lo del género. Además, vuelvo a repetir, esto ya no sucede tanto en el ámbito público porque recordemos que en los hospitales públicos, si la persona no es derechohabiente, no atendemos a la persona, pero en el ámbito particular sí funciona lo de las aseguradoras. En este caso podríamos apuntar los datos de la póliza de la persona y en el caso de que fuera el ámbito público, pues recordar que si no es derechohabiente, pues en ese caso tenemos que trabajo social tiene que estar enterado porque va a generar un costo para esa persona. Una persona no derechohabiente del IMSS o del ISSSTE o del ISTECH puede ser atendida en una de esas unidades, pero va a generar un costo debido a que no está cubierto por su seguro, no tiene seguro con esta dependencia. Anteriormente se buscaba mencionar la raza de la persona, sin embargo, no es tan importante. En lugares como San Cristóbal, sí valdría la pena mencionar si es afrodescendiente, si es de origen asiático, si es de origen europeo, y únicamente tal vez hacer una anotación respecto a eso, sin tener que definitivamente buscar una raza o algo así, sino más bien tratar de mencionar simplemente si es necesario mencionar que viene de otro lugar. También siempre es importante mencionar el estado civil. Hay algunos datos que toman mucha significancia dependiendo de la persona. Por ejemplo, en las personas adolescentes, en las personas que son adultos jóvenes, el estado civil muchas veces no conlleva a un dato clínico de relevancia. Sin embargo, en las edades, en la tercera edad o en las edades muchos mayores, este dato se vuelve de vital importancia. Un ejemplo sería esto. En la etapa pediátrica, esta es una pregunta que ni siquiera se hace o es un dato que no se toma en cuenta. Los pediatras generalmente no revisan estado civil. Los médicos generales, familiares e internistas, rehabilitadores y muchas personas empezamos a apuntar el estado civil a partir de la edad adulta, pero realmente este dato se vuelve muy relevante en edades geriátricas. En su práctica profesional se darán cuenta que la etapa geriátrica es una etapa especial tanto para el médico como el rehabilitador porque existe patología propia de esa edad. Por ejemplo, la rehabilitación principal o digamos que el procedimiento principal en esta etapa es las cuestiones de la cadera. Por ejemplo, es común que ellos sufran de fracturas de cadera y generalmente el tratamiento a veces puede ser una artroplastia total de cadera y muchas veces el rehabilitador pues va a tener que hacer su ficha de identificación y darle seguimiento a este posoperado de artroplastia. En este caso el estado civil se vuelve muy importante por el tema de la viudez, el hecho de que muchos pacientes en esta etapa pueden ser viudos. Entonces, biológicamente, en la etapa geriátrica la cadera es una de las más afectadas. Y socialmente el estado civil al que ellos se enfrentan muchas veces es el de estar viudos. Y eso complica mucho el apego al tratamiento. Entonces, en este caso, aquí el comentario principal sería, van a haber datos que podemos omitir dependiendo de quién sea el paciente. Y van a haber otros datos que debemos apuntar. Por ejemplo, tal vez en la edad adulta e incluso y lo que decía la edad pediátrica, el estado civil no sea tan importante. Pero en la etapa geriátrica, créanme que es muy importante y de hecho lo debemos preguntar. Respecto a la religión, tenemos en, creo que todos tenemos en cuenta que existen diversas religiones. Tal vez en nuestro medio sean muy pocas, pero cuando empezamos a convivir con personas que tienen orígenes diferentes al nuestro, que vienen de otros lugares, las religiones empiezan a ser muy variadas. Existen un montón de religiones en el mundo.
La mayoría de las veces, desafortunadamente, en el ámbito clínico, muchas veces hay una religión que sobresale, debido a que hay una religión que todos conocemos que tienen cierto detalle con el hecho de algunos procedimientos médicos. En este caso, el hecho de apuntar a la religión va más enfocado a detectar cuando estemos enfrente de un paciente que su religión no le impide o le prohíbe de algún modo algunos procedimientos médicos y lo debemos tener presente porque se inicia un problema que puede crecer con el tiempo. Entonces es importante identificar este tipo de personas para darle un seguimiento adecuado. La escolaridad es un punto muy importante que también revisamos por el hecho de la comunicación que vamos a tener con la persona. No es el mismo nivel de comprensión que tiene una persona que solo terminó hasta cuarto año de primaria a la comprensión que va a tener una persona que tiene un posgrado. Entonces, la escolaridad va más enfocado a ver qué formación tiene la persona y qué vocabulario podemos utilizar con esta persona a la hora de interactuar. La ocupación es otro punto importante debido a los factores que puede tener en el ambiente o en el medio. Esta persona está con nosotros porque definitivamente tiene un problema y tenemos que indagar si el problema que tiene le va a afectar a su ocupación o si la ocupación es la que originó el problema y por lo tanto en algún momento lo puede agravar. Respecto al lugar de nacimiento, es importante tomarlo en cuenta para comprender un poco los antecedentes de la persona y la fecha de nacimiento definitivamente está relacionada con la edad que mencionábamos anteriormente. Además, se podría indagar un poquito en el lugar de residencia actual y en el lugar de procedencia. Estos datos nos ayudan a saber qué tanto apego al tratamiento va a haber. Por ejemplo, si estamos atendiendo a una persona que su residencia no es en el lugar en el que nosotros laboramos, es muy probable que lo veamos una vez y su seguimiento lo lleve con otro profesional en otro lugar. Además, es muy importante los últimos dos datos. Debemos de tener datos de contacto de la persona. Tenemos que tener un teléfono de la persona e idealmente el teléfono de alguien más en caso de que no podamos contactarlo con el primer número. Y para las personas que no que no se están comunicando directamente con nosotros, porque recordemos que tenemos un interrogatorio directo e indirecto. Hablamos de un interrogatorio directo cuando nosotros estamos interactuando totalmente con el paciente. Probablemente durante el interrogatorio, tal vez un familiar o una persona que lo está acompañando nos corrobore los datos o nos diga algunos datos. Pero el interrogatorio sigue siendo directo porque nos estamos entendiendo con el paciente. Y por otro lado tenemos el interrogatorio indirecto. La persona no se puede comunicar, la persona no sabe comunicarse, existe algún problema que nos dificulta interactuar con esa persona y por lo tanto tenemos que tener, o por lo tanto nosotros nos entendemos con el acompañante. Y esto va a variar mucho del servicio. Generalmente en el área de rehabilitación va a ser un interrogatorio directo, la mayoría de las veces. Pero hay situaciones en las que podemos tener un interrogatorio indirecto. A grandes rasgos quiero mencionar dos. Por un lado, la patología de tipo del sistema nervioso central, característicamente lo que siempre he dicho del evento vascular cerebral, si en algún momento los deja con una fascia o algún problema para comunicarse, en ese caso, aunque la persona esté ahí, nos vamos a estar entendiendo o vamos a recabar la información con un familiar. Por otro lado, las enfermedades mentales, sobre todo las de tipo psiquiátrico, por mucho que la persona sepa comunicarse con nosotros, debido a que debemos corroborar la información, muchas veces tenemos que interactuar con el acompañante. En el caso de rehabilitación, la mayoría de las veces el problema o la situación de que tengamos que utilizar un interrogatorio indirecto va a ser porque el paciente es muy pequeño, porque es menor de edad, o porque todavía no puede hablar, o porque tiene un problema que le impide hablar, que la mayoría de las veces va a ser secuelas de evento vascular cerebral. Otra parte muy importante que se da durante el interrogatorio es, ya tomamos la ficha de identificación, ya tenemos digamos que los antecedentes de identificación respecto de dónde vive, cómo se llama, cuál es su edad, y ahora debemos identificar por qué está enfrente de nosotros, por qué está en nuestro consultorio y por qué está ocurriendo esta interacción. A esto se le llama el motivo de consulta. Es decir, ya tenemos la información general del paciente, ya tenemos una idea general de quién es, de qué edad tiene, a qué grupo de edad pertenece, y ahora corresponde investigar
por qué está llegando. Existen diversos motivos de consulta. Lo importante es recordar que el motivo de consulta es la razón principal por la cual acude el paciente a la consulta. Y podríamos pensar que a veces es fácil. Podríamos pensar que solo es cuestión de decirle por qué vino, por qué está aquí, qué lo motivó a venir, pero a veces esto es más complejo. A veces tenemos que formular una pregunta adecuada porque el paciente empieza a decir un montón de cosas. Es muy importante recordar que aunque el paciente tenga muchos problemas, debemos identificar cuál es el que lo hizo llegar, porque la persona puede ser diabético, hipertenso, haber tenido un ataque isquémico transitorio, que es un EBC más pequeño, por ejemplo, solo por mencionar alguno, y que nos esté hablando de eso. Y si no hacemos la pregunta, ignorar que, por ejemplo, está llegando por un dolor de tobillo o porque lo acaban de operar de algo más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, siempre realmente indagar muy bien cuál es el motivo de consulta. Si la persona solo tiene una patología, es decir, la persona sufre una patología, el motivo de consulta va a ser esa patología. Pero cuando la persona tiene comorbilidad, y con esto quiero decir, tiene varias patologías, tenemos que identificar cuál de esas patologías o si todas las patologías lo están orillando a que llegue con nosotros, justamente para darle el seguimiento. Y este motivo o este síntoma principal o esta molestia principal es el que vamos a apuntar. Vamos a apuntar todo, pero tenemos que identificar cuál fue el que motivó y en ese caso tenemos que registrarlo. En el caso de que estemos haciendo la historia clínica o de que estemos haciendo una nota, en el caso del ambiente particular, muchas veces omitimos hacer la papelería porque digamos que no hay un seguimiento y no hay nadie haciéndonos presión. En el ámbito público sí hay diversos departamentos o áreas de la clínica o del hospital que siempre están pendientes de que hagamos bien nuestro trabajo y por lo tanto a veces hay auditorías de expedientes, a veces hay los hospitales tienen área de calidad y siempre están pendientes de que hagamos eso. Entonces, si en el hospital muchas veces nosotros hacemos notas de ingreso, notas de evolución, y en ese caso nosotros podemos en algún momento, sobre todo si el motivo de consulta es complejo, ponerlo en palabras del paciente. Aquí dice en palabras del paciente, pero no es una indicación que lo pongamos en palabras del paciente. Es decir, el paciente ya nos dijo con sus palabras estos. Por ejemplo, aquí podemos ver diversos ejemplos de por qué un paciente podría estar con nosotros. Estos son ejemplos en general, no son exclusivos de rehabilitación, de manera, digamos que son ejemplos que muchos pacientes llegan a decir cuando están con un profesional de la salud. Algunos sí serán específicos de rehabilitación, otros podrán, digamos que ser tanto de rehabilitación como de una especialidad médica o de un área médica. Y nosotros no necesariamente tenemos que apuntar eso. Debemos apuntarlo en nuestras palabras, pero también podemos tener el recurso de ponerlo en las palabras de ellos. Sobre todo si queremos que el otro profesional que revise el expediente se dé una idea. Pero en ese caso, recordemos que en la nota o en cualquier documento o lugar, siempre vamos a poner la palabra refiere. Familiar refiere o paciente refiere. Tenemos que tener una redacción adecuada. En este punto de la carrera, si existen dificultades de expresión oral o si existen dificultades de expresiones escritas, es decir, o si existen ambas, es muy importante que cada uno de nosotros se dé cuenta, se haga un autodiagnóstico y lo empecemos a corregir desde este momento. De manera profesional, es muy importante que sepamos comunicarnos de manera oral y por otro lado que sepamos comunicarnos de manera escrita. Y en este caso es muy importante utilizar el verbo de referir. Tenemos que poner, si vamos a poner algo en palabras de la persona, tenemos que poner que lo refiere, porque para dar a entender que no lo estamos escribiendo porque no sepamos la terminología o porque no estemos acostumbrados, simplemente para destacar que la persona lo dijo y tenemos algún motivo para mencionar o para conservar esa frase. E incluso podemos ponerlo entre comillas a modo de cita textual. Y es aquí donde entran en juego algunos lineamientos y regulaciones que establece el formato APA. Entonces, pues, tenemos que poner el verbo de referir y tenemos que, es una muy buena práctica ponerlo entre comillas para destacar esa parte del texto. Y de manera general, cuando escribamos el motivo de consulta, debemos de ser precisos. Debe ser corto, concreto, conciso y una sugerencia siempre suele ser la de, es como si estuviéramos poniendo el titular
de un documento, que puede ser un periódico, de un artículo, a manera de dar a entender que solo debe ser una oración o algunas palabras y no realmente poner un gran texto, porque justamente hay otros apartados de la historia clínica para hacer esta descripción detallada. Después tenemos el punto de la enfermedad actual. Es muy importante no confundirse. Vuelvo a repetir. Por un lado tenemos el motivo de consulta. ¿Qué es lo que sucedió hoy? ¿Qué es lo que pasó hace poco tiempo que hizo que esta persona viniera a consulta? Porque se van a dar cuenta que existen muchas enfermedades que son de tipo crónico, que llevan años, que llevan semanas y justamente ese momento las personas decidieron acudir a revisión, acudir a consulta o presentarse ante nosotros. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que hizo que la persona llegó a nosotros en ese momento, qué es el motivo de consulta, y luego tenemos que investigar cuál es la patología en general o cuál es la enfermedad en general, qué es lo que está causando o que originó ese motivo de consulta. Y en este caso, después de identificar el motivo de consulta, empezamos a investigar a la patología. Y tenemos que hacer algunas preguntas como realmente qué es, cuándo empezó y por qué. Porque muchas veces esta enfermedad es de conocimiento de la persona, sobre todo en el servicio de rehabilitación. Comprendamos que de acuerdo al orden de intervención de la rehabilitación, muchas veces estas personas ya van a tener un diagnóstico establecido y un tratamiento muchas veces. Aunque existen situaciones en que las personas acuden al servicio de rehabilitación preventiva, pero la mayoría de las veces es propiamente para la rehabilitación y en ese caso ya debemos indagar con toda la información que ya tiene el paciente. Entonces tendríamos que investigar todo lo que ya se ha, digamos que, obtenido con otros profesionales. Y finalmente, respecto a la redacción que podríamos tener de una enfermedad actual, este, ya podríamos hacer un texto. La historia clínica tiene un apartado que dice motivo de consulta y podríamos poner incluso dolor de cabeza. Y en la enfermedad actual, que la podemos encontrar como enfermedad actual o incluso, sinceramente, en la mayoría de las veces en la papelería del sistema público, sobre todo en Secretaría de Salud que ha llegado a utilizar, la mayoría de las veces el apartado se llama padecimiento actual. Es importante tener eso en mente. Puede ser enfermedad actual, aunque la mayoría de las veces yo he encontrado que la papelería o la documentación dice padecimiento actual. En cuanto al padecimiento actual, ya no nos basamos en un titular de documento o en un titular de periódico. Ahora sí, podemos utilizar todo un párrafo o incluso expresarnos un poquito más recordando que la historia clínica es un documento en conjunto y hay muchos apartados en los que podremos profundizar la información. Entonces, el motivo de consulta para un paciente podría ser el dolor de cabeza y si se dan cuenta, dolor de cabeza está entre comillas. Esto solo es un ejemplo. Realmente, y yendo un poco más allá, podríamos poner paciente refiere a acudir a consulta por dolor de cabeza y dolor de cabeza entre comillas, porque tenemos que recordar que tenemos una palabra para eso. Seguramente a lo largo de su carrera han escuchado cefalea. Las personas van a decir, me duele la cabeza porque estoy estresado. Bueno, nosotros transformamos esa frase en cefalea secundaria tensión o cefalea tensional, como la mayoría de las veces la llamamos. Si existe una palabra específica en nuestro argot clínico, debemos utilizarla. Y si no la vamos a utilizar, debemos ponerlo entre comillas. Entonces, motivo de consulta para nuestro paciente ficticio, dolor de cabeza. Y entre comillas, porque no pusimos cefalea. Esto para no evidenciarnos, o imagínense que otro profesional de la salud revise nuestra documentación y vea dolor de cabeza y no está entre comillas. Esta persona, le vamos a dar la impresión a este profesional de que nosotros ni siquiera conocemos una palabra tan básica en el ambiente clínico como el de cefalea. Después del motivo de consulta, ahora sí, viene la sección de enfermedad actual o padecimiento actual en el que tenemos un poquito más de extensión para poder poner los datos principales de la persona. Y en este caso, el ejemplo aquí se menciona respecto al motivo de consulta, se menciona que es un paciente que desde hace 2 días presenta cefalea. Nos damos cuenta, ya no estamos hablando del motivo de consulta. En este momento estamos hablando del padecimiento actual y en el padecimiento actual ya no conservamos el vocabulario de la persona. En el motivo de consulta sí,
Sobre todo, vuelvo a repetir, en algún momento otro profesional va a leer este documento y va a buscar el motivo de consulta y a veces ponerlo en las palabras de la persona ayuda a darnos una idea del nivel de educación, del nivel de escolaridad, porque, por ejemplo, podríamos, este es un caso que a veces sucede, podríamos tener una persona que a nivel de escolaridad solo haya terminado el bachillerato, pero a la hora de expresarse sea una persona muy culta e incluso ella misma, desde que llegó, esta persona diga, mi motivo de consulta es que tengo cefalea atencional o es que tengo un dolor de tipo, una cefalea de tipo migrañoso. Aunque no lo crean, existen personas así y muchas veces el mencionarlo como lo dijo la persona ayuda a que nosotros nos demos una idea y que otros profesionales se den una idea de qué tipo de persona estamos tratando. Sin embargo, en el padecimiento actual ya nosotros tenemos nuestro propio vocabulario y aquí ya mencionamos cefalea y empezamos a describirla. Mencionamos que está en la región occipital y empezamos a dar datos sobre el dolor. Inició progresivamente y sobre todo que fue posterior a ingerir pues, alcohol, licor, y que un factor atenuante es el hecho de que esté en reposo y también otro factor atenuante muy importante es que toma un medicamento. Podemos poner la sustancia activa o podemos poner la marca. En este caso, esto queda a juicio del clínico. Seguramente en este ejemplo podría ser conveniente mencionar la marca que se utiliza. Sobre todo porque cuando ponemos el agente activo no estamos identificando si corresponde a una marca de patente o si corresponde a una marca de genérico. Y a veces esto es importante porque hay medicamentos que no tienen el mismo efecto cuando estamos hablando de genéricos. Porque hay medicamentos que efectivamente son genéricos, que ya perdieron la patente, y hay otros medicamentos que simplemente son una imitación. Entonces, el hecho de en este padecimiento actual poner la marca nos indica de que estamos hablando de una sustancia activa, pero en su versión de patente. Por lo tanto, es normal que que le disminuya el dolor porque está tomando un medicamento que efectivamente es desarrollado por un buen laboratorio. Y se continúa dando más información. Por ejemplo, los síntomas agregados. Por ejemplo, la evolución del dolor, que ahora es más fuerte, y que ya hay síntomas agregados como las náuseas y vómito. Esto solo es un ejemplo. Poco a poco iremos formulando o desarrollando esta habilidad para poder interpretar tanto la información clínica como escribirla. Buscaremos el modo para que cada uno de nosotros mejore su expresión oral, tanto para interactuar con el paciente como para guiar la entrevista y esperemos que se nos dé la oportunidad de poder tener prácticas en cuanto a la redacción de información clínica. Eh, Respecto a la clase, era importante hablar de la ficha de identificación, del motivo de consulta y del padecimiento actual. Todavía estamos en la etapa de anamnesis. Recapitulando lo que se mencionó hasta ahora, estamos observando los diferentes componentes que integran a la historia clínica y por lo tanto que integran al expediente clínico. Es muy importante no confundirlo. En ciertos niveles de formación es normal no comprender hasta dónde llega la historia clínica y no comprender hasta dónde llega el expediente clínico. Eso lo iremos revisando poco a poco. Respecto al expediente, o más bien a la historia clínica, la parte fundamental, debido a que es la parte inicial y debido a que es la parte donde más información recabamos, es la de la anamnesis. La anamnesis puede tener 5 o 6 partes. Por la clase de hoy vimos 3. Empezamos con la ficha de identificación y sus datos más importantes, el motivo de consulta, que muchas veces va a guiar todo el interrogatorio y la exploración, porque desde el motivo de consulta ya podemos ir identificando qué sistema está en juego. Si es sistema musculoesquelético, si es sistema nervioso, si son varios sistemas que están en juego, ahí esto ya nos empieza a dar la pauta para guiar todo el resto de nuestra intervención. Además, tenemos el padecimiento actual donde empezamos a identificar la patología a la que nos estamos enfrentando y el motivo de consulta lo desarrollamos un poco más. Entonces, hasta aquí, hasta este punto llegaría la clase. En los siguientes puntos estaremos viendo las otras partes de la anamnesis y continuaríamos daríamos el inicio para lo que corresponde a la exploración, a algunas generalidades respecto a la revisión que vamos a hacer del paciente.